junio del 2022 a esta conferencia que vamos a tener, una conferencia magistral. En breves minutos vamos a dar inicio. La Dirección de Cultura y la Alcaldía de Coyoacán les da la más cordial bienvenida y en 5 minutos comenzamos. Gracias. Los invitamos que si gustan compartir las redes sociales, esta transmisión se va a pasar en vivo directamente por el Facebook de Cultura Coyoacán. Así que si tienen algún amigo, algún familiar que no pudo venir y le interesa ver esta conferencia, lo pueden hacer a través de Cultura Coyoacán, @Cultura Coyoacán en Facebook. También queda grabada por si ustedes la quieren volver a ver, también va a quedar grabada. Facebook, Cultura Coyoacán. Denle like, denle me gusta y en automático van a entrar también a la transmisión.
la Malinche en Coyoacán. Y bueno, pues hoy va a compartir con nosotros justamente algunos de lo que nos permite gozar esta hora con él. Y bueno, pues le cedo la palabra a Lupita para que nos dé su currículum. Y próximamente, ojalá a su regreso de Francia, Joel, su esposa, muchas gracias, Cristian, nos permitan hacer un recorrido, y a todos ustedes también invitados, para lo que será la conformación de Coyoacán es el museo en los 500 años. Muchas gracias, con permiso. Bravo. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Les agradecemos mucho su presencia en esta efeméride de los 500 años de Coyoacán, y a nombre de nuestro alcalde, nuestro señor alcalde, el licenciado Giovanni Gutiérrez Aguilar, así como de la maestra Hilda Trujillo, quien es la directora general de Cultura, les agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy, como ella lo comentó, con la conferencia magistral que tendremos en unos momentos, dictada por el doctor Christian Duverger, quien nació en Burdeos, Francia. Él es doctor por la Universidad de la Sorbona de París y profesor de la Cátedra de Antropología Social y Cultural de Mesoamérica de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, también de Francia. Fue consejero cultural de la Embajada de Francia en México. Se ha dedicado al estudio del México prehispánico y virreinal y ha realizado trabajos arqueológicos en nuestro país. Asimismo, ha colaborado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, y es miembro numérico de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México. Entre sus publicaciones se encuentra La flor letal, El origen de los aztecas, La conversión de los indios de la Nueva España, Mesoamérica, Arte y antropología, Agua y fuego, Arte sacro indígena en el siglo XVI, El primer mestizaje, La clave para entender el pasado mesoamericano, y una edición del diario A bordo de Cristóbal Colón. Los 2 volúmenes de esta vida de Hernán Cortés aparecieron originalmente como Cortés en 2005 y Crónica de la Eternidad en 2013. En 2016 publicó El ancla de arena, su primera novela. Como ustedes verán, tenemos entre nosotros a un gran personaje de origen francés, pero me imagino que con un gran amor por nuestro país. Él seguramente ahorita nos relatará cómo se vincula con estas raíces mexicanas y mesoamericanas desde sus orígenes. Le cedo la palabra a nuestro conferencista magistral, el doctor Christian Duverger, con su obra Coyoacán y la memoria de Cortés. ¿Se escucha? Se escucha. Muchas gracias. Buenas tardes. Al momento de empezar, me gustaría agradecer a las autoridades del Ayuntamiento de Coyoacán por su invitación. Creo que es excelente y respetar la memoria de los lugares. Entonces es un gran honor y un gran placer estar con ustedes para celebrar la memoria de Hernán Cortés en este palacio, que dice que es el Palacio de Cortés, no es muy cierto, pero de toda manera es un lugar histórico y de mucha presencia todavía. Cuando escribí mi libro sobre Cortés, para preparar el libro,
decidí de ir a visitar todos los lugares que había pisado y conocido el propio Cortés. Y al llegar a Medellín, que es su ciudad de nacimiento, y me conmovió algo impresionante, es que el nopal que había sembrado Cortés cuando hizo su viaje a España después de la conquista en 1528, había sembrado un nopal de cada lado de la puerta magnífica del castillo de Medellín. Y prácticamente, no exactamente 500 años, pero más de 450 años, este nopal sembrado por Cortés había crecido y era una especie de planta desconocida porque no era un nopal, sino una especie de árbol gigantesco que crecía hasta como 20 metros. Entonces me dio mucho contento y descubrir que finalmente el nopal que había sembrado Cortés para hermanar su ciudad de nacimiento y México Tenochtitlán, este nopal todavía existía. 10 años después me invitan a no sé cuál evento en Medellín a rodar una película, un documental, y me di cuenta de que había desaparecido el nopal histórico sembrado por Cortés. Entonces, eso me puso muy triste y finalmente, pues la verdad es que regañé al alcalde porque y le expliqué. Y me explicó que había muchas espinas, etcétera, que había que hacer un poco de limpieza. Y había destruido algo que se había mantenido durante más de 450 años. Y finalmente, en 19, cuando se hizo el coloquio de conmemoración de los 500 años en Medellín, el alcalde, con una cierta forma de ceremonia, me invitó a ver que habían nuevamente sembrado 2 nopales en el lugar original y había puesto un cartel que decía que esos nopales eran los vástagos, los herederos del nopal inicial que había sembrado Cortés. De una cierta manera, eso salvó una parte de la memoria. Esa para decir que la preservación de la memoria es una lucha, es una tarea y hay que movilizarse por eso. Otro ejemplo, y me tocó hacer la restauración de la Casa de Cortés en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Esa Casa de Cortés fue la última casa medieval construida y una de las primeras casas construidas en América, pero la última casa medieval construida en el continente. Es una construcción que hizo Cortés, que era importante ya en Santo Domingo, muy joven, era importante en Santo Domingo, y había construido una casa en piedra coralina magnífica, muy austera, a la esquina de las 2 calles que sirvieron para dibujar la ciudad de Santo Domingo. La calle que se llama de las Damas y la otra se llama el Conde. A la esquina había la casa de Cortés, pero el casco viejo había sido abandonado. Y en la casa de Cortés había un taller mecánico. Entonces, y lo que es un poco triste, habían modificado la fachada, evidentemente, para hacer una cochera. Pero la suerte y los azares hicieron que el presidente Balaguer había comprado el taller mecánico para ofrecer esa casa histórica a Francia. Y me tocó el papel como diplomático de hacer la restauración de la Casa de Cortés. Entonces,
tuve que investigar para recuperar los planes originales, pero otra vez, y ahora es una casa-restaurante, es la sede de la Embajada de Francia en República Dominicana, pero es la casa de Cortés. Y eso tiene su importancia. Y finalmente para mí poder vivir 3 años en el lugar mismo que había inventado Cortés, en Santo Domingo, seguramente ha podido cristalizar una cierta forma, pues no sé, de intimidad con el personaje. Es el misterio de los lugares, pero otra vez es un trabajo preservar el patrimonio, preservar la memoria. Por eso, agradezco mucho a las autoridades del Ayuntamiento de Coyoacán por haber organizado este ciclo de conferencias para preservar la memoria del lugar. Aquí la memoria principal de Coyoacán es la memoria de Hernán Cortés. Y le voy a presentar unos elementos que creo cambian la manera de percibir el personaje. El 12 de octubre de 1547, Cortés está en Sevilla y se da cuenta que no podrá cruzar nuevamente el Atlántico, que en la época no se llama así. Y finalmente se dice el océano o la Mar del Norte, ¿no? Aquí en México. Y finalmente decide dictar su testamento. El 12 de octubre, con Cortés ninguna fecha es casual, todo tiene su simbólica. Entonces está en Sevilla y dicta su testamento. Y empieza su testamento con 2 o 3 ideas que le voy a presentar. Dice, y es muy probable que voy a morir aquí en el territorio de España, y mi deseo es ser inhumado en Nueva España. Bien, pero precisa, en Coyoacán. Es mi deseo y quiero ser inhumado con mi madre que murió en Texcoco en 1530, con mi hijo Luis, mi primer hijo Luis, el primer hijo de mi segunda esposa, Juana de Zúñiga, que murió en Texcoco, y con mi hija Catalina, que murió en Cuernavaca en 32. Entonces, deseo que estemos todos reunidos en Coyoacán. Y eso es el inicio de su testamento. Dice, quiero ser inhumado en un monasterio que se va a crear en Coyoacán para monjas de la Orden de San Francisco, lo que llamamos clarisas, ¿no? Porque es Santa Clara que hizo la fundación de las monjas de San Francisco. Entonces, y con el dinero que voy a dejar, que se construye un monasterio en Coyoacán, y aquí quiero ser enterrado por el resto de mi vida eterna. Y da el nombre a este convento. Creo que sea de la Concepción, por eso la conchita que tenemos aquí, que tiene el recuerdo de este deseo cortesiano de la creación de un convento de la Concepción donde estaría para su vida eterna. Lo que significa que al final de su vida, la primera cosa que viene a la mente de Cortés es Coyoacán. Entonces no es ficticio estar presente con la memoria de Cortés aquí 500 años después. Y podemos preguntarnos por qué. Y además Cortés utiliza una palabra muy peculiar. Cuando habla de Coyoacán, dice, en mi villa de Coyoacán. Una villa era una ciudad para españoles. Y es una ciudad, pero para españoles. La idea es que hubo 4 villas para españoles y era para no multiplicar
en la idea de Cortés, la dispersión de los españoles en el territorio, entonces había que concentrarlos en 4 lugares y por eso había pedido la autorización de fundar esas villas. Pero dice mi villa de Coyoacán. Entonces, Coyoacán es un símbolo para Cortés. Evidentemente es el símbolo de su victoria y después del cerco de Tenochtitlán y de la caída de Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521. Pero no voy a hablar de eso, no porque es mucho más triste que lo que voy a comentar, pero evidentemente, inmediatamente después de la caída de Tenochtitlán, de la rendición de Cuauhtémoc, nos dice Cortés, 4 días después, se fue a vivir aquí en Coyoacán, y que era una ciudad indígena absolutamente, y utilizó las instalaciones, las casas existentes. No hubo tiempo para construir el Coyoacán y novohispano que conocemos y conoceremos después. Entonces, es una inmersión en una ciudad indígena y su elección fue Coyoacán. Y la prueba es que menciona Coyoacán en su testamento. Lo que regresa a este momento son los buenos recuerdos. Entonces vamos a intentar de hablar de los buenos recuerdos de Cortés. El primer buen recuerdo de Cortés es Malinche. Malinche, que lo va a acompañar durante toda la conquista, de 19 hasta 21, que va a vivir con él aquí en Coyoacán, que le va a dar su primer hijo y mestizo, hijo, porque tiene una hija ya en Cuba. Y le voy a decir la verdad, para mí es una historia de amor. He leído muchas versiones donde se presenta a Malinche como una figura femenina instrumentalizada por Cortés. Puede ser, nunca sabemos, ¿no? Y además 500 años después es un poco difícil, pero no, realmente esa idea no cabe. Creo que fue una historia de amor y la idea de reducir el papel de Malinche a un papel de lengua, como la nombra Cortés, de traductora, no corresponde a la realidad. La realidad es un poco diferente y la voy a contar. Uno es una historia de amor y finalmente hubo una atracción mutua y funcionó la pareja como una pareja de amantes. En relación con la traducción, Cortés, hay que entender 2 cosas. Que Cortés llega con sus intérpretes que vienen de Cuba y que Cortés él mismo habla náhuatl al pisar la tierra mexicana. Hay que entender que las islas son partes de Mesoamérica y en Mesoamérica, en cualquier lugar de Mesoamérica, se habla náhuatl, que es el idioma que se habla aquí en México, que se hablaba en Coyoacán. Entonces, Cortés había decidido 3 años antes de hacer lo que llamamos la conquista, que en su idea no era una conquista, y había decidido entrar en el conocimiento de la cultura mexicana, y para acceder al conocimiento de la cultura hay que acceder al idioma. Eso es algo básico. Entonces, y como había mucho náhuatl hablantes en Cuba, tenía sus lecciones particulares con sus informantes. Pero con él venían traductores oficiales, porque en el sistema de Mesoamérica, cuando una persona importante está frente a un embajador, por ejemplo, nunca se hablan directamente. Siempre hay una persona que funciona como portavoz y como traductor
para presentar la idea y no se habla directamente entre las dos personas. Eso es la regla diplomática y para cumplir con esa regla diplomática que conocía Cortés y llegó con sus intérpretes. Pero Marina, que se juntó al grupo de españoles en Centla, prácticamente al inicio del viaje, finalmente Malinche se presentó y a un momento dado explicó a Aguilar, que hablaba únicamente náhuatl, que no tuvo ninguna importancia en la conquista. Y siempre se habla de Aguilar, el papel de Aguilar, que fue absolutamente insignificante, sino que Marina pudo hablar con Aguilar, que había vivido entre los mayas y que fue recuperado por Cortés en Cozumel. Este Aguilar explicó a Cortés, ¿sabes qué? Entre las mujeres que nos ofrecieron los caciques de Centla, hay una, la muy guapa, la que está, es princesa, habla muy bien náhuatl, además del maya. ¿Y por qué nació aquí en Mesoamérica? Pues no se llamaba Mesoamérica, pero en la tierra náhuatl. Y dice que los traductores oficiales son de los peores, son pésimos. Entonces, se acercó Cortés de Marina, hablaron y finalmente Marina convenció a Cortés de utilizarla como traductora. Luego entran los dos en una relación amorosa y luego Cortés descubre que Marina es mucho más que una traductora, que conoce muy bien la vida prehispánica, la vida cultural y además los buenos usos, ¿no? Los usos de la sociedad, de los gobernantes, etc. Entonces utilizó Marina como informante. Y eso fue muy importante para Cortés, tener la buena información al momento adecuado. Pero hubo más. Cortés descubrió un secreto, que es el secreto del mundo mesoamericano, que inicialmente el mundo mesoamericano, antes de ser mesoamericano realmente, vamos a decir antes de 2500 antes de Cristo, era un mundo donde la mujer tenía un papel importante. Pues tenía la mitad del poder, porque la naturaleza hace que hay una mitad de hombres en la sociedad, otra mitad de mujeres. Entonces había un equilibrio. Y los nahuas que son al inicio del nacimiento de Mesoamérica, los hombres decidieron confiscar los papeles femeninos. Entonces Cortés tuvo la idea de rehabilitar la mujer y el papel de la mujer a través de la figura de Malinche. Por eso tiene mucha importancia Malinche en la historia de la conquista, en la historia de Mesoamérica, porque eso dignificó la mujer y en un mundo que había perdido la costumbre de dar una importancia a la mujer. Entonces presentó siempre Malinche a su lado en un pie de igualdad y eso impresionó mucho a las mujeres mesoamericanas. Entonces eso fue un elemento del éxito de Cortés. El éxito lo tuvo a través de Malinche con las mujeres mesoamericanas que apoyaron este español que daba importancia a la mujer y cambiaba un poco de los hombres nativos que no daban ninguna importancia a la mujer. Entonces, eso es una parte un poco secreta que no voy a detallar, pero fue una cosa importante. Y aquí en Coyoacán vivieron los dos y
y momentos seguramente de una pareja feliz. Se embarazó inmediatamente después pues un poco antes, después del final de la guerra se embarazó Malinche, y Martín, el primer hijo de Malinche, nació aquí en Coyoacán en noviembre, aparentemente en noviembre de 1522. Y fue muy contento Cortés tener un heredero y varón. Ya tenía una hija con su esposa y Taina. Entonces, y aquí en Coyoacán pasó algo que es lo que llamamos en francés la petite histoire, la pequeña historia, pero que son los ingredientes de la grande historia, que es el amor, el odio, etc. Y Cortés llegó muy joven en las islas y se casó a la manera indígena con una indígena, una hija de un cacique de la Sierra Maestra, de lo que es hoy la Sierra Maestra. Y se casó con esa mujer y tuvo una hija y dio a su esposa el nombre de su abuela materna, Leonor. Y en los textos aparece como Leonor Pizarro. Hay que entender que no es los Pizarros de Trujillo que llegaron en Cuba. La nombró así para explicar que quería integrar su familia indígena a su familia española. Entonces nombró a esa mujer que tenía un nombre taíno, la nombró para los españoles, la nombró Leonor Pizarro. Y su hija mestiza, que nació en 1515, la nombró Catalina, que era el nombre de su madre. Y la nombra Catalina Pizarro porque su mamá se llamaba Catalina Pizarro. Entonces, no hay que equivocarnos. Lo que hace Cortés es un movimiento, es pasar del lado de los indígenas, pero integrar su familia indígena al ramo de su familia española. Entonces, en este sentido es interesante. Entonces, tenía una esposa indígena y Cortés en 1515 era alcalde de Santiago de Cuba, que era la principal instalación española. Y como alcalde tuvo un conflicto con el gobernador Velázquez, porque el gobernador Velázquez no era partidario del mestizaje y Cortés sí. Entonces puso y Cortés en la cárcel por vivir con una indígena. Cortés se dio a la fuga una primera vez, una segunda vez, todo eso es una novela. Y luego decidió de pactar con el gobernador, que es un pacto interesante. La idea es que tú, Velázquez, vas a ser el padrino de mi hija mestiza. Y yo me voy a casar con una española. Entonces se casó, era la condición para Cortés para salir de la cárcel, ¿no? Entonces se casó con la española, pero tenía todavía su otra casa y su hija. Entonces, cuando llega a Coyoacán, una vez instalado aquí, no exactamente entre esos muros, pero en la cercanía, Cortés pidió a un ayudante suyo que estaba en Cuba de mandar su esposa indígena, Taina, con su hija, en un barco. Me la puedes embarcar y me la puedes mandar. Entonces, no quería la esposa oficial. Entonces, al saber que Cortés estaba ya jefe, había ganado la batalla,
la esposa oficial que conocemos como la Marcaida vino en el mismo barco, etc. Entonces, todo eso es un lío y que podríamos hacer una novela. Y finalmente llegaron las dos esposas, una indígena, la otra española, una casada en la Iglesia Católica, la otra casada en el rito tradicional indígena. Y además se encontraron con Malinche embarazada o ya con su niño en los brazos. Entonces, eso fue un poco conflictivo y finalmente, como lo sabemos, y por sorpresa, murió la esposa española que no quería ver y Cortés. Murió oficialmente de un mal de madre, no sabemos lo que es el mal de madre para Cortés, pero murió una noche aquí y eso simplificó la vida, no sabemos. Fue acusado Cortés de haber mandado a asesinar a su esposa, nunca se ha podido probar, pero fue una acusación que se quedó hasta el final de su vida, pero nunca hubo ninguna prueba de eso. Entonces, hay un misterio. Pero imaginamos aquí, entonces, que finalmente la vida con Malinche se complica un poco con la vida con su ex esposa Taina, etc. Pero todo eso se hizo en una buena convivencia, pues aparte de la muerte de la Marcaida. Y de este momento conservó recuerdos gratos Cortés al momento del final de su vida, por eso nos habla tanto de Coyoacán en su testamento. También otro recuerdo grato de Cortés es el Cortés escritor. Aquí en Coyoacán, Cortés escribió su tercera relación. La firmó a mediados de 22. La tercera relación y es la descripción de la toma de México. Pues básicamente es la guerra, pero es la toma de México. Y hay que saber que Cortés tiene una relación con la escritura. Después de la Noche Triste, que es que no podemos hablar de una victoria, es un desastre. Es un desastre. Los españoles están expulsados de Tenochtitlán y pierden de una cierta manera los acuerdos pactados con los tlaxcaltecas. Cortés tuvo que luchar mucho para recuperar la alianza con los tlaxcaltecas. Tuvo que, después de la lucha de junio, ¿no? Julio de Tenochtitlán y de la batalla de Otumba, que se dice de Otumba, pero que es la batalla de Teotihuacán, tuvo que ayudar a los tlaxcaltecas para ganar Tepeaca, como prueba que sí sirven todavía los españoles vencidos. Entonces, pero la verdad es que es un momento muy peligroso para Cortés y todo el mes de octubre de 1520, Cortés para absolutamente la caminata del mundo y se pone a escribir en una choza de Tepeaca. Y redacta lo que conocemos como la segunda relación. Y esa segunda relación, como Cortés no sabe en la época si va a sobrevivir o no, Cortés escribe una carta de amor a México. Lo que es fascinante, porque hay dos Cortés fascinantes en la segunda carta. El Cortés que declara su amor a México y el Cortés vencido que hace una especie de exorcismo de la situación
y finalmente se piensa como vencedor. Se inventó un futuro de vencedor y no había ningún elemento realmente reales para poder hacerlo. Esa segunda carta inventó un género, es muy bien escrito, inventó el género de la carta abierta, oficialmente es destinada al emperador y en realidad a los lectores cultos de Europa. Y esa carta, escrita en 20, fue publicada cuando Cortés estaba en Coyoacán, 2 años después. ¿Cuál día? Un 8 de noviembre de 1522. 8 de noviembre 19 es la entrada de Cortés en Tenochtitlán. Entonces, el 8 de noviembre de 1522, 3 años después, Cortés transforma la realidad de su entrada en una obra literaria que va a ser un éxito absolutamente increíble. En 3 años hay 7 ediciones de la segunda carta, que se va a volver un éxito de la imprenta. No tenemos idea aquí en México porque es algo callado, pero las pruebas las tenemos, ¿no? No es una cosa que podemos inventar. Una edición en la época son 700 ejemplares, pero un libro cuesta el precio de un caballo. Entonces imaginamos un libro de $60,000, ¿no? El público es reducido y con este público reducido vendió 7 ediciones, lo que son 5,000 personas que van a comprar la segunda carta de relación, que va a conocer 4 traducciones al francés, al italiano, al latín y en 3 años. Y luego la carta escrita aquí en Coyoacán va a ser traducida y publicada, va a ser publicada directamente en Sevilla 6 meses después, a mediados del año 23, lo que significa que al total la segunda carta, que se va a reimprimir de manera permanente, la tercera y la cuarta carta que firma Cortés en 1524 antes de irse a las Honduras, esas ediciones representan 12 ediciones y una fama internacional. Y en 1527 se enojó el pobre Carlos V, digo pobre porque uno era pobre y dos, era envidioso y la envidia mata. Entonces, por envidia, prohibió a Cortés escribir, le prohibió escribir, se prohibieron la edición de los escritos de Cortés y la detención. Nadie podía poseer un libro en su biblioteca escrito por Cortés. Entonces fue una especie de policía de la intimidad cultural. La policía, pues no se llamaba policía en la época, pero no sé si guardia civil, guardia nacional, no sé, pues, pero lo equivalente de la época entró en las casas para checar si había los libros de Cortés. En las bibliotecas todos fueron secuestrados, amontonados en plazas públicas y quemados. Entonces, en 1527 tenemos a la vez un Cortés absolutamente famoso en todo el mundo culto de Europa y satanizado por el propio Carlos V. Y finalmente, aquí en Coyoacán, seguramente tenía el recuerdo de todo eso, su aventura de escritor en Tepeaca y el hecho de que decidió describir la parte siguiente. Y aquí en Coyoacán significa que tenía fe en su capacidad de transformar un hecho en hecho literario. Para explicar, eso es importante. Voy a terminar con Cortés escritor con otro punto.
Cortés es un autor prohibido a partir de 1527, que es un mal año para Carlos V, porque es el año del saqueo de Roma, que es una absoluta barbaridad. Carlos V decidió secuestrar al Papa y hubo un saqueo de todos los tesoros del Vaticano, que no se llamaba Vaticano en la época, etc. El problema de hablar del siglo XVI es que necesitamos utilizar palabras que no son de la época, pero entienden. Bueno, entonces el saqueo de Roma es una mancha y en el reino de Carlos V, y la otra mancha es la prohibición de las cartas de relación y del talento literario de Cortés. Cuando Cortés regresó al final de su vida en España y que ha podido constatar que el emperador se había ido a Alemania, pero finalmente a Bruselas, porque no sabía hablar ni otro idioma que el francés, pues estaba bien en Bruselas, donde se hablaba francés. Entonces, era solito el Cortés, conquistador, sin presencia del emperador. La regencia la tiene Felipe, que tiene 16 años, que no es un interlocutor para Cortés. Entonces decidió instalarse muy cerca de la corte, en Valladolid, de la casa del joven Felipe, y escribió. Y durante 3 años escribió, hizo un pool, una especie de grupo de creación literaria con López de Gómara. Cortés daba la información a López de Gómara, que escribía de su lado su historia, y Cortés escribía su versión, y que hoy conocemos como la historia verdadera, y como sabía lo que había dicho en la mañana a Gómara, podía escribir, no, lo que Gómara escribe no fue así, porque Gómara no estaba, y yo sí. Entonces, la temática de la historia verdadera es eso, es el juego que inventó Cortés entre 1543 y 1546, y escribió la historia verdadera, que es una obra maestra escrita por un autor que era considerado como un autor famoso en la época. Entonces, no hay sorpresa ver que Cortés al final de su vida es capaz de transformar su epopeya en una obra literaria que va a ser una obra de arte. Pero para explicar algo, es un ejemplo, pequeño ejemplo, pero aquí, cuando estaba aquí en Coyoacán, Cortés, vino un tal Francisco de Garay. Garay era el concuño de Cristóbal Colón, se había casado con la hermana de la esposa de Colón, portuguesa. Entonces es un judío converso, semiconverso, semi-español, pues nunca nos explicó bien quién era. Y este Garay obtuvo de la administración de la corona de la época un derecho para ocupar. En su idea era toda Nueva España, pero en los hechos era el norte de México, la región de Pánuco, que era propiedad de la parte de la Nueva España, propiedad de Cortés, ¿no? Y su territorio se llamaba el Río de las Palmas, pero en la época es un concepto, ¿no? El Río de las Palmas. Entonces Garay había decidido que el Río de la Palma, su territorio, empezaba a Veracruz. Entonces Cortés tuvo que desplazarse y hacer una guerra en Pánuco contra los soldados de Garay. Y finalmente lo invita aquí en Coyoacán. Y simpatizan oficialmente, deciden de casar mutuamente sus hijos. Entonces Cortés dice,
Pues tengo una hija que tiene casi 10 años, la podríamos casar en unos años con tu hijo, que tiene 13 años o 15 años. Entonces deciden casar sus hijos y Cortés invita a Garay, su competidor, ¿no? En realidad, y su competidor, y apoyado por otra facción de la corona, lo invita para Navidad aquí en Coyoacán, en esos lugares. Y pues todo pasa bien, asistan a la misa de Navidad y comen bien. Y finalmente se siente mal Garay, que va a morir el 29 de diciembre de un dolor de costado. Y hubo evidentemente acusaciones y pues unos acusaron a Cortés de haber utilizado el veneno para liberarse de la presión de Garay, posiblemente es. Pero lo interesante es que cuando nos cuenta eso Cortés en la historia verdadera, que se publicó bajo seudónimo en 1632, porque en la época todavía seguía vigente la prohibición. Entonces no se podía publicar la obra que era conocida como obra de Cortés bajo el nombre de Cortés. Entonces sus amigos habían imaginado publicar bajo el seudónimo de Díaz del Castillo, que era también un seudónimo de un tal Sánchez Pizarro, que era un pariente de Cortés, instalado en Guatemala. Entonces, por ser pariente, se sabía que no habría bronca, etc. Entonces se publicó bajo el seudónimo. Pero es Cortés que escribe y describe lo que pasó aquí en Coyoacán. Y nos explica, sí, lo pasamos muy bien, asistimos a la misa de Navidad, pero al salir de la iglesia, sintió un resfrío, Garay, y de ese resfrío se puso mal y finalmente, 3 días después, murió. Es interesante porque tenemos una situación, la misa de Navidad, de medianoche, el aire fresco, etc. El problema es que no hay iglesia. Utiliza la palabra iglesia porque para contar la historia, está bien, ¿no? Inventó la iglesia. Nunca hubo iglesia aquí. Nunca hubo iglesia en Nueva España antes de 1529. ¿Cómo lo sabemos? Porque hubo un pleito de residencia, un juicio de residencia y fomentado por sus enemigos. Todo el mundo tiene sus enemigos. Y la acusación principal contra Cortés es este capitán general, justicia mayor de Nueva España, no construyó ninguna iglesia desde el momento de su victoria, lo que es cierto. Pero fue la acusación, no había construido, porque Cortés no quería realmente instalar otra España aquí en México. Lo que quería hacer Cortés era un mestizaje. Entonces, aquí en Coyoacán se diseñó el perfil del mestizaje. Había empezado con el mestizaje de las sangres, con Malinche, y con las otras mujeres que habían sido ofrecidas como esposa, que sea en Zempoala, y a la llegada a Zempoala, en Tlaxcala, y en otros lugares como en Cholula se pasó un poco diferentemente, pero Huejotzingo, etc. Entonces, cuando llegó y hasta en México, Cortés inmediatamente recibió como esposa una hija de
de Moctezuma, que le ofreció, eso es mi hija, es tu esposa. Eso era una tradición absolutamente prehispánica. Entonces, esa dimensión de un Cortés mestizo es una dimensión importante y me gustaría darles unas indicaciones. El mestizaje de Cortés, uno, se integra en la tradición mesoamericana. La tradición mesoamericana es una tradición del mestizaje. Para simplificar, Mesoamérica se constituyó alrededor de 1500 antes de Cristo, y por la sedentarización de los agricultores que decidieron apoderarse de la tierra. Entonces se dibujó un territorio con límites, con fronteras conocidas como Altepetl. Lo que se inventó es la división del territorio mesoamericano en Altepetl, en ciudades. Pero no es exactamente la ciudad, porque en nuestra idea occidental la ciudad es un lugar urbanizado con una gran densidad poblacional. Y la ciudad Altepetl de tipo es un sistema donde hay una concentración habitacional en el centro, luego una zona sin cultivar y sin presencia humana, y luego en periferia los campos de cultivo donde nadie permanece de noche. Es realmente un trabajo diurno. Entonces, este mundo de sedentario, no hay lugar para instalarse, pero hay caminos entre las ciudades. Por esos caminos entraron lo que aquí en México se llaman los chichimecas, que son los nómadas del norte. Y de manera permanente, porque en la historia del siglo XIX, la historia decimonónica, se había pensado que había solamente 3 olas de poblamiento, pero no, fue el proceso permanente. Entraron pequeños grupos de como 70, 50, 60, 70, 80 personas, y con mujeres y niños, y se presentaban para solicitar la posibilidad de asentarse en el marco de esas ciudades de sedentarios. Y la práctica era la siguiente, pues no siempre, porque probablemente a ciertos momentos una ciudad ha podido decir, no, mejor la otra, no está, pero la idea era de ofrecer mujeres para que sean las esposas de los inmigrantes. Era la señal que tenían la autorización de asentarse y de trabajar para la ciudad como agricultores. Entonces había que aprender, evidentemente. Entonces, esa dinámica de esa presencia de los nómadas en el corazón de los sedentarios fue la dinámica cultural del mundo mesoamericano, y Cortés decidió aprovechar el mestizaje que es una tradición absolutamente antigua. Pero había que perfeccionar 2 cosas. Había que tratar el problema de la religión. Cortés estuvo a favor del mestizaje religioso una vez eliminado el sacrificio humano, porque el sacrificio humano es algo que no se puede combinar con la vida social de tipo europea, y moralmente era inaceptable, y probablemente era inaceptable para los nativos, ¿no? Era algo muy difícil. Entonces, a la condición de suprimir el sacrificio humano, que tenía un sustituto ideal que era la misa católica, que es la reactualización de un sacrificio humano, el sacrificio de Cristo, pero de manera simbólica. Entonces, Cortés decidió de pasar pues la conversión se limitó a pasar del sacrificio real al sacrificio simbólico de la misa. Pero la simbólica podía quedarse igual.
Pero para hacer eso había que buscar y frailes inteligentes capaces de aceptar esa fusión de creencias autóctonas y de creencias cristianas. Entonces, ¿qué hizo Cortés? Desde aquí, todo lo pensó aquí en Coyoacán, fue el laboratorio del mestizaje aquí en Coyoacán. Cortés decidió de llamar a los franciscanos del convento de Belvis. Cuando se lee el convento de Belvis, ¿por qué no? Pero la verdad es que si se hace la investigación, se descubre que el convento de Belvis, donde vienen los 12 primeros franciscanos, los famosos 12 primeros franciscanos, como los 12 apóstoles, y todos vienen de Belvis, que pertenece a la familia paterna de Cortés. Es en el feudo de los Monroy, y fue un convento fundado y alimentado por la familia Monroy. Entonces, la idea de tener sus franciscanos permitió a Cortés de organizar, de poner en música su visión del mestizaje. Entonces, llegaron y en 24 ya había abandonado Coyoacán. Cortés se trasladó a principios del año 1524 en la Ciudad de México reconstruida, parcialmente reconstruida, y los franciscanos llegaron en la Ciudad de México. Pero todo el trámite lo hizo desde ahí, y las cartas, etcétera, todas vienen fechadas de los años 22 y 23 de Coyoacán. Y eso fue un elemento que permitió a la religión católica de poder instalarse sin mayor trauma. No digo sin mayor trauma porque era conflictivo, pero podemos observar precisamente que Cortés, prudente, no construyó iglesias a partir del momento de la conquista. La primera iglesia fue construida en Texcoco en 1529 y en un contexto que no se repitió, que fue un poco conflictivo. Y finalmente, en realidad, los franciscanos empezaron a construir sus monasterios, que son mestizos todos, a partir de 1532. Eso no costaba problema a Cortés, que era un tema delicado y que había que tomar su tiempo para poder adaptarse al mundo prehispánico, al mundo indígena. Lo digo así, la idea de Cortés y somos los invitados de México, pues no se llamaba así, otra vez, y somos invitados, tenemos que adaptarnos y no al revés. Entonces, finalmente, entienden a partir de esas observaciones que la palabra conquistador no funciona tanto, sino con el sentido prehispánico, el sentido náhuatl. El conquistador se llama tepehuani, y un tepehuani es un hombre respetable porque es el fundador de la ciudad. Cada ciudad tenía su mito de fundación y siempre había un líder, había un jefe que era tepehuani, que era conquistador. La traducción de tepehuani es conquistador, el que se apodera del Tepetl, que es el Altepetl, que es la ciudad, que es el territorio. Entonces, Cortés fue aceptado como tepehuani porque había conquistado su legitimidad a través de las armas, lo que era diferente de la corona exterior, que no tenía ninguna legitimidad a imponer sus leyes. Entonces, todo el trabajo de Cortés para conservar el beneficio de su conquista, porque realmente fue su trabajo, y fue precisamente de adaptarse a la realidad.
Otra, quizá podríamos terminar con eso, porque no tenemos idea. La idea de Cortés era también, lo concebí aquí en Coyoacán, era de concebir un poder mixto, con representantes indígenas y representantes de España. Por ejemplo, decidió en 1524 de hacer la administración de México, Tenochtitlán, por un Cihuacóatl. El Cihuacóatl era el viceemperador. Entonces, Cuauhtémoc se quedaba en la cárcel, pero nombró un hermano de Cuauhtémoc. No, era fácil porque todos tenían como 70, 80 medio hermanos. Entonces, era fácil encontrar un medio hermano. Y este señor fue nombrado por Cortés Cihuacóatl. La única diferencia es que es Cortés que nombraba el Cihuacóatl. No cambiaba el sistema de administración política, pero él nombraba el Cihuacóatl. También otro ejemplo, la embajada que hace Cortés al Papa, que manda al Papa en 1529. 1529, Cortés, que pertenece a los dos mundos, manda una embajada al Papa el día de su boda, de su matrimonio con Juana de Zúñiga, que va a ser su segunda esposa española. Y oficialmente manda la embajada al Papa Clemente VII para solicitar la legitimación de sus hijos mestizos. Lo que quería hacer eso, legitimar sus hijos mestizos. Y descubrí en el archivo secreto del Vaticano los documentos que acreditan la veracidad de lo que Cortés dice en la historia verdadera, que sí mandó esa embajada. Y Cortés nos dice que la encabezó un tal Juan de Herrada. Encontré la presencia de este Juan de Herrada, pero lo que no dice Cortés es que era una embajada mixta. Había dos españoles, este Juan de Herrada, más su gran amigo de toda la vida, Andrés de Tapia, su compañero de todos los momentos, y 3 soberanos indígenas. El soberano de Tlatelolco, el soberano de México y el soberano de Tlaxcala, indígena, que se presentan al Papa. Entonces la embajada no es una embajada de una colonia hispánica, es una embajada de un nuevo país que Cortés nombró Nueva España, y en la idea de Cortés era una embajada representativa de la doble característica del país. Y el Papa aceptó, uno, legitimar a sus hijos y mestizos y también recibir a los caciques indígenas. Y para terminar, me gustaría terminar con un símbolo. Martín Cortés, que nació aquí, en Coyoacán, acompañó a su papá en su viaje de 1528 y 29. Y Cortés estaba por casarse con Juana de Zúñiga. Fue un matrimonio arreglado por su papá, que se llamaba Martín. Y Cortés luchó mucho, y a veces no se puede entender, luchó para que su hijo mestizo Martín sea recibido en el cuerpo de la Orden de Santiago. Es una orden de caballería de España, y para entrar en la Orden de Santiago había que tener una limpieza de sangre perfecta, y era prohibido entrar y con sangre judía y musulmana, y
Cortés va a decidir que tiene que imponer su hijo mestizo Martín, nacido aquí, hijo de Malinche, lo quiere presentar para que sea recibido como caballero de Santiago, de la Orden de Santiago. ¿Por qué? Porque Cortés, a través de eso, quiere imponer el mestizaje como una cosa normal y lógica a igualdad de los otros. Entonces, pues no conocemos, pero lo estudié de manera atentiva y conocemos el texto que es el resultado de la limpieza de sangre de Martín. Cortés explicó que desde su lado hasta las tres generaciones no había judío, entonces sabemos que de este lado no había judío, pero su abuelo había tenido otra esposa que era judía. Había mucho más mezclas en la época, en todas las... Pero en el caso de Cortés ha podido demostrar eso, pero Martín, nacido de Malinche aquí en Coyoacán. Entonces, hay que entender que eso no fue exactamente fácil para Cortés convencer al rey, a la aristocracia hispana, de aceptar en el corazón de esta aristocracia un hijo mestizo, pero ha podido demostrar que era de sangre mexicano y que era hijo de una princesa, etc. Y el Orden de Santiago aceptó a Martín mestizo, el Martín hijo de la Malinche nacido en Coyoacán. Entonces creo que vamos a terminar, ¿no? Porque ya se acabó el tiempo, pero creo que es un elemento que nos permite entender que la visión de los libros de texto de México es muy diferente y no se apega a la realidad de Cortés, que tuvo otra idea de su entrada en México. Tenía desde el inicio la idea de crear un país mestizo, y la verdad es que a pesar del rechazo a veces de Cortés, del mestizaje, funcionó, porque hoy México es un país mestizo que nació de la voluntad de un hombre que se llama Hernán Cortés, y por eso creo que tendríamos un día u otro reconocer a Hernán Cortés como el padre de la patria. Gracias. Bravo, doctor. Qué hermosa charla hemos escuchado de su boca. La verdad, salpicada de anécdotas que yo creo que desconocíamos muchos de los aquí presentes. Bueno, pasamos a la etapa de preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Buenas tardes, doctor. ¿En algún momento los restos de Cortés estuvieron en México? ¿Qué? ¿En algún momento los restos de Cortés llegaron a México? Sí, y es un deseo. Muere en Castilleja de la Cuesta, cerca de Sevilla. Está enterrado en un sepulcro provisional, y sus restos llegaron en 1566 y se quedaron en Texcoco durante un cierto momento, y luego a principios del siglo XVII se trasladaron los restos de Cortés en la iglesia de San Francisco, de los franciscanos, cerca de la Torre Latinoamericana. Todavía existe el convento. Y luego, al momento al final del siglo XVIII, se trasladaron los restos de Cortés en el Hospital de Jesús, que también es algo muy interesante, porque el hospital lo inventó Cortés. El hospital en sí, en el viejo mundo
no se curaban los enfermos, se aislaban los enfermos. Era la idea que había que encerrar a los enfermos para evitar el contagio, la transmisión. Y Cortés decidió inventar un hospital donde se curaban los enfermos. Entonces, el Hospital de Jesús, creación de Cortés, y sirvió como tumba para Cortés, y hubo una ceremonia que describo en uno de mis libros y que tuvo lugar en 1792 y fue enterrado de manera ceremonial aquí en el Hospital de Jesús. Ahí se hizo el busto por Tolsa, que conocemos, y se hizo el obelisco, que desapareció, pero tenemos los grabados de la época, en 1792, y luego pues se quedaron los restos ahí en el Hospital de Jesús y se escondieron durante un siglo. Y Lucas Alamán, que había escondido los huesos de Cortés, y finalmente había escrito una carta a la Embajada de España, pero no se podía abrir antes de 100 años. Entonces se abrió después de la Segunda Guerra Mundial y se encontró los restos de Cortés que todavía están en el Hospital de Jesús, en el centro de la Ciudad de México. Sí, veo que... Hola. Yo tengo una pregunta, a lo mejor estoy equivocada, pero yo tenía idea de que Cortés, aunque era muy carismático y a donde llegaba todo el mundo lo quería, a la vez también era, tomaba decisiones de que pues le caía, la gente no le hacía caso, entonces los mandaba a matar a todos. No sé si eso sea cierto o no. También sé que era muy mujeriego y que no nada más tuvo al hijo Martín o al otro que haya tenido con las mujeres españolas, sino que tuvo muchos hijos. No sé si alguno de esos también le pidió el permiso al Papa o a quien sea de legitimizar, o tal vez ninguno fue legítimo más que los hijos de estas mujeres. Es una pregunta sobre los hijos de Cortés. Sobre los hijos de Cortés, tuvo una primera serie de hijos mestizos y conocemos, sí, no sabemos exactamente porque en la época había muchos hijos que morían antes de los 2 años. Entonces, los que conocemos son los que eran adultos al momento del testamento de Cortés, porque todos vienen en el testamento de Cortés, que sean mestizos o no. Y tuvo otra serie con su esposa española, que se instaló en Cuernavaca, donde hizo construir un palacio que era la copia del palacio de Diego Colón en Santo Domingo. Es la copia. Pues evidentemente ahora una copia mutilada, pero podríamos reconstituir el Palacio de Cortés en Cuernavaca sin problema, si hay un deseo. Y de eso quizá vendrá un día. Entonces, de esa esposa tuvo seis hijos, y de los cuales 4 llegaron a la edad adulto. Y hay que agregar otro hijo de Malinche, porque Cortés casó Malinche con un Jaramillo, que era uno de sus asistentes, era un hombre muy fuerte en la guerra, con mucho ánimo, y casó Malinche con Jaramillo. Y se fueron todos en Honduras, y durante el viaje de Honduras se embarazó Malinche, pero se embarazó de Cortés. Y la hija de Malinche nació en un barco, antes de llegar a Veracruz, entre Cuba y Veracruz, nació en un barco, y fue una pequeña hija de nombre María, y es hija de Cortés, y es realmente hermana de Martín Cortés. El problema por el matrimonio con Jaramillo, hubo un pleito que duró mucho, porque Jaramillo se casó con otra mujer, etcétera, que reivindicó la encomienda, etcétera. Por eso tenemos muchos papeles y sabemos que hubo
hasta el final del siglo una discusión para saber si o no y Jaramillo era el padre o si era Cortés. Y finalmente, y pues sabemos que es Cortés, pero y hubo una especie de juicio y se quedó María con la tercera parte de la encomienda y la segunda esposa con las dos otras partes. Entonces Beatriz Andrade. Pero esos son los que conocidos, probablemente hay otros. Se dice que tuvo también un hijo con la hija del cacique de Tehuantepec, porque a un momento dado Cortés fue y constructor de barcos, ¿no? Además de ser empresario, etcétera, y construyó barcos para hacer la exploración del Mar del Sur y mandar los barcos hasta Filipinas. Filipinas son españolas por ser descubiertas por Cortés. Entonces, y pues así, sobre los hijos de Cortés podríamos hablar mucho. ¿Cuántas casas tuvo Cortés en América? ¿En qué? ¿Cuáles? En América. ¿Cuántas casas? Combien de maisons a eu Cortés ici en Amérique? Combien de maisons? Oui. ¿Cuántas casas? Y la casa de Cortés, que se dice de Cortés en Oaxaca, no es de Cortés. Ahora en la gran calle de Oaxaca se presenta la casa de Cortés. Cortés fue marqués del Valle de Oaxaca, pero no tuvo casa en Oaxaca. Cortés tuvo y aquí una casa hasta su muerte. Coyoacán perteneció por completo a Cortés. Eso es parte de las cosas que le dio el emperador Carlos V. Perteneció todo Coyoacán a Cortés. Entonces hubo varias casas en Coyoacán. Luego tuvo casas en la ciudad de Tenochtitlán. Esas casas que pertenecieron a Cortés es el lugar donde hoy está la Suprema Corte. Eso no sé si te dice algo la Suprema Corte, pero al final de la calzada de Tlalpan, cuando llegamos al Zócalo, a la derecha, hoy se llama Corregidor, creo, pero venía el puerto que permitía, donde venían los barcos, ¿no? Entonces Cortés se puso cerca del barco y en una plaza que durante muchos años se llamó Plaza del Volador, hoy es la Suprema Corte. Aquí son las casas de Cortés, pero tenían otras y que ofreció a sus compañeros. Entonces tenía otra casa y Jaramillo y se dice que había dado de manera específica a Malinche una casa que se encuentra enfrente de la iglesia de Santo Domingo, donde son los portales, se conoce como la casa de Malinche. Y pues creo eso, y Cuernavaca, evidentemente Cuernavaca, que tuvo el Palacio de Cuernavaca, entonces son las casas que tuvo Cortés en México. Bueno, después de escuchar la plática súper interesante, Gracias. Yo tengo una pregunta. Cortés cuando llegó aquí venía con Juan Díaz, que era el que la hacía de sacerdote. Y tengo entendido, por lo que he leído, que traían una imagen de la Virgen de los Remedios, ¿sí? Misma que escondieron cuando huyeron de la famosa Noche Triste y la escondieron por Juan Díaz, la escondió por Otumba. Años después, ya una vez consumada la conquista, fueron a rescatarla y le hicieron un templo en lo que hoy es Reforma y Avenida Hidalgo.
¿de dónde viene ahora la adoración de la Virgen de Guadalupe cuando los conquistadores, para mí eran conquistadores, traían otra Virgen de los Remedios? Si bien es cierto que no construyó ninguna iglesia, no mandó hacer ninguna iglesia, pero en cada lugar a donde llegaban, el famoso Juan Díaz ponía una cruz y hacían ahí sus misas. La primera que tuvieron fue en Zempoala, cuando vieron que en Zempoala había una cruz que era la representación del árbol sagrado de los mayas, que era la ceiba. Entonces, ¿qué nos podrías decir de esa diferencia de la Virgen de los Remedios que venían con los soldados de Cortés, con la Virgen de Guadalupe que la inventaron posteriormente? Los conquistadores no sé si llegaron con imágenes de tipo sagradas, de tipo virgen, etcétera. Pero los franciscanos sí llegaron con esas telas enrolladas que se pueden transportar. La Virgen de los Remedios es algo que ocurrió, vamos a decir, una generación más tarde. El sitio de los Remedios es importante porque después de la Noche Triste, huye Cortés, va a Tlacopan, por la calzada de Tlacopan, y no había posibilidad de salvación en Tlacopan. Entonces, con su tropa, que tenía muchos mutilados y realmente era una tropa destrozada, decidió de ir al Monte de los Remedios, que conocemos como el santuario, que era una zona otomí. Entonces era una zona que era un poco aparte del control, no era exactamente bajo el control de los náhuatl de Tlacopan. Pero eso fue prácticamente un día entero de caminata y la subida. Y se fueron en lo que conocemos como los Remedios, y ahí se asentaron por la primera noche después de la Noche Triste, y la población local ofreció a los españoles y a los tlaxcaltecas y tortillas y agua. Lo que significa que Cortés conocía la geografía, vamos a decir, política, étnica del Valle de México. Entonces fue un lugar de salvación, los Remedios. Y luego, pero muchos años después, una generación después, se puso la Virgen de Remedios y se desarrolló un mito, ¿no? Como siempre se había encontrado entre los magueyes. Era un santuario del dios de la ebriedad, de Ometochtli, el santuario de los Remedios. Eso es como en los años 50, ¿no? La instalación del culto de la Virgen de los Remedios. Guadalupe es un poco anterior, ¿no? Y eso corresponde al momento de la primera iglesia. ¿Cómo había el pleito de que la acusación de que Cortés no construye iglesia, no quiere convertir? Hay que entender también, perdón, pero no podemos decir todo, pero la conversión es un elemento que permite evitar la esclavitud, porque la esclavitud en la época es legal, pero no entre cristianos. Entonces, lo que hizo el Papa Alejandro VI, cuando dio América a España, había una obligación, que era la conversión de los indígenas para evitar la esclavitud. Eso es muy claro. Pero eso es una cosa. La otra cosa es constituir otra religión. La religión nos viene de siglos y siglos, no se puede inventar así en 2 minutos. Entonces, se inventó una nueva religión, pero eso tomó 10 años, más o menos. Y empezaron los franciscanos y en la predicación
en los años en el año 28-29, es el año de la Guadalupe. Entonces fue una especie de fusión, se utilizó, y el lugar, pues fue una fusión entre un culto a la Virgen Madre y finalmente esa Virgen muy popular entre los marinos, y que era la Virgen de Guadalupe, era pintada en la iglesia de la Macarena, entonces en Sevilla. Entonces todos los marineros que salían salían a orar y a la Virgen de la iglesia de la Macarena, que es una virgen embarazada. Entonces hubo una especie de fusión entre Tonantzin y Tonantzin, porque cuando Nuestra Señora o Notre Dame en francés, en náhuatl se dice Tonantzin, y la diosa del lugar se llamaba Tonantzin. Entonces hubo este fenómeno que explicó que la nueva Virgen no era tan nueva. La Virgen de Guadalupe finalmente se integró en el sistema. Pero el verdadero milagro es eso, ¿no? Que se transformó una Virgen importada en Virgen autóctona, y que todavía tenemos un culto a la Virgen de Guadalupe. Pero creo que es el reconocimiento del mestizaje del país. Es un símbolo mestizo, y por eso todos los mexicanos se pueden reconocer en la figura de la Virgen de Guadalupe. Dice la maestra 2 más y paramos. Bueno, espera, sí, les voy a dar la palabra. Nada más, bueno, una pregunta. ¿El Papa que legitimó a los hijos de Cortés, quién es? ¿Qué? ¿El Papa que legitimó a los hijos de Cortés, quién es? Es Clemente VII, Oh, sí, perfecto, Clemente VII, que era él mismo hijo natural. Entonces tenía la sensibilidad de la cosa, ¿no? Pero aceptó legitimar. Sí. Claro, y es muy importante que consideren que no son anécdotas lo que está diciendo Cristian. Tiene una rigurosidad en la investigación histórica, en el dato, en la documentación reconocida mundialmente. Lo que están oyendo son datos precisos basados en documentos reales. Luego, el otro tema es que este museo, aquí estamos casi todos coyoacanenses o del sur, está llamado a ser un museo que relate esa historia, nuestra historia prehispánica y nuestra historia novohispana, y bueno, atravesando todos los siglos hasta la actualidad, y corresponde a todos nosotros luchar porque esto sea un museo. Hay un libro que en estos 500 años en la investigación, y lo digo aquí que está Cristian, que es sobre el reparto de tierras firmado por Hernán Cortés. Lo acabamos de encontrar. Esperemos poder recaudar los fondos para que se compre para Coyoacán, o para que la UNAM lo adquiera, o que pueda estar. Ahora está en manos legítimamente privadas, pero debe ser un libro público. Es un libro que realmente da miedo porque va a destapar muchas especulaciones. Firma Hernán Cortés, y bueno, quería yo anunciarlo en frente de ustedes. Y también el otro tema, antes de darle las preguntas, es que realmente Coyoacán se la debe creer. Debemos reconocer que aquí nació el mestizaje mexicano. Está documentado, se los están diciendo, y entonces pues estamos también llamados a defender la historia, la cultura y el patrimonio de Coyoacán. Somos la cuna del mestizaje. Ya para terminar, tenemos una exposición maravillosa que espero que todos hayan ido y que la recomienden, que por suerte tenemos, que llegó. Ahora sí que yo, que soy laica, digo que es en toda la extensión de la palabra un milagro, que es 500 años de Guadalupe Tonantzin, que está en la Casa de Cultura Reyes Heroles, toda obra original del siglo XVI al siglo XVIII, y que narra lo que aquí está, lo que acaba de hablar Cristian Duverger. Ojalá que la puedan ver.
es de verdad es excepcional y es gracias a la generosidad de Rodrigo Rivero Lake. De hecho, vamos a tratar de abrirles aquí la sala de cabildos para que puedan ver 3 obras de arte de la Virgen que son del siglo XVII y XVIII. A ver si Lupita nos dejan, ¿verdad? Y todo lo que hoy oyeron aquí, todas las conferencias anteriores están grabadas. Síganos en Cultura Coyoacán, ahí está grabado. Y para que sigan escuchando estas maravillas de conferencias, les van a preguntar a la salida, porque hoy hubo afortunadamente una gran convocatoria y a ustedes les agradezco la generosidad de su presencia y que estén aquí acompañando esta maravillosa exposición. Pero queremos saber cómo se enteraron para seguirlos invitando. Muchas gracias y les cedo la palabra. Hay 2 preguntas más. Primero levantó la mano allá, 3 y ya, ¿eh? Yo soy Mario Castillo, quiero agradecer a nombre de muchos coyoacanenses su magistral plática, ¿verdad? Gracias. Ya aquí nos sentimos orgullosos de su presencia. Ya mencionaba la maestra, estamos entre 2 murales famosos de la maestra Aurora Reyes, que habla precisamente del primer encuentro de un tema que está muy aunado a su plática, y por este lado hablan de un autor, Diego Rosales, los 2 coyoacanenses, que habla del tormento de Cuauhtémoc. También nos ha tocado el tema de los mitos que existen en el entorno, ¿verdad? Que en estos muros, pues definitivamente no fue el Palacio de Cortés. La pregunta a todo esto es, ¿hay algún dato donde haya sido el tormento a Cuauhtémoc? De la famosa que le queman los pies a Cuauhtémoc, ¿verdad? De hecho, el mural de esta capilla habla al respecto de ese tema. A través de las escuelas o los libros de historia que también tienen sus bemoles ahí, ¿se puede presumir que haya sido en Coyoacán este tormento a Cuauhtémoc por parte de Hernán Cortés? Sí, creo que es un hecho. Pero hay que entender que los superjefes nunca tienen todos los poderes. Entonces, y la simbólica del final de la guerra, la rendición de Cuauhtémoc, 4 días después Cortés quita su real que había instalado en la calzada, porque se juntaban la calzada de Tlalpan, la calzada de Coyoacán y la calzada de Iztapalapa. En este lugar ocupaba Cortés el lugar durante la guerra, durante el cerco, y lo llama mi real. Entre paréntesis, el real es donde está el rey, pero Cortés es otro rey. Entonces, como símbolo del fin de la guerra, se traslada a Coyoacán. Eso para mí es muy simbólico. Y para él la guerra está terminada, pues la guerra de México, no la guerra de toda Nueva España, porque sabemos que después hubo Pánuco, Oaxaca, etc. Pero en su idea ya todo se termina, vamos a reconstruir. Pero Cortés tenía un fiscal mandado por el rey, un tal Alderete, y este fiscal no tenía de ninguna manera la visión de Cortés. Lo que le importaba al fiscal del rey era el oro. Y finalmente no había oro porque en la noche triste todo el oro de Cortés y de los otros pasó a la laguna. Entonces, el fiscal Alderete decidió dar el tormento a Cuauhtémoc y al señor de Tacuba para saber dónde estaba el tesoro escondido. Y iniciaron el tormento. Eso es una cosa que no va a negar Cortés. Pero lo que nos dice Cortés es que se hizo sin su consentimiento, y cuando lo supo, se trasladó al lugar donde tenía lugar la tormenta para pararlo. Lo que significa que sí hubo tormento, pero no hasta la muerte, ¿no? Y no era la idea de Cortés. De lo que expliqué, pueden entender que no era la idea de Cortés. La idea era de fusionar. Y en su idea, la llegada a Coyoacán significa fin de la guerra. Entonces es una barbaridad, ¿no?
el tormento de Cuauhtémoc. Muy bien. Pero ya veo que es muy tarde ahora. No sé si podemos seguir o no. ¿Qué dicen los organizadores? La última, vamos a tomar una. La última. Aquí estoy. ¿Qué opina sobre que los restos de Cortés estén en las condiciones que están en el Hospital de Jesús, en la iglesia, en una pared solo con una placa? ¿Y qué tan importante sería que autoridades gestionen que lleven los restos de Cortés a donde quería, que sería aquí a Coyoacán? Pues si deseamos, depende de la idea que tenemos de Cortés. Si deseamos cumplir con su voluntad es ser inhumado en Coyoacán. Nunca es demasiado tarde. Pero por el momento los huesos de Cortés, si son ellos, pero la simbólica es que son los de Cortés, están en la iglesia sí, efectivamente, detrás de la placa de cobre, en la iglesia del Hospital de Jesús. Y si un día deseamos en México rehabilitar el mestizaje a través de la figura de Cortés, entonces podríamos cumplir con la voluntad de Cortés de ser inhumado en Coyoacán. Pero no es de mi responsabilidad de historiador. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, vecinas, vecinos. Bueno, yo soy de la alcaldía La Magdalena Contreras, pero había una persona que preguntó si aquí había sido el tormento de Cuauhtémoc. El tormento de Cuauhtémoc fue en Santiago Tlatelolco, lugar que fue ciudad 10 años después de la conquista, aún seguía siendo la ciudad o el Altepetl de Tenochtitlan. Ahí fue el tormento y lo que se sabe es que le cortaron los pies. Una barbarie. Y aquí hubo sí un castigo de un señor de Veracruz. Y también estuvo el castigo de los señores de Sultepec Teocuaque, lugar donde se comieron a los señores o a los dioses. Sí. Muchas gracias. Y la casa de la Malinche, José Malinali, está cerca de la Conchita, no donde popularmente se nos dice, sino donde está el Parque Frida Kahlo. Ahí estuvo la casa. Muchas gracias. Le agradecemos mucho y le agradecemos mucho al doctor Duverger que nos haya dictado esta hermosísima conferencia. Gracias, gracias a todos. Les recordamos que Coyoacán es el museo y los invitamos a pasar a visitar esta pequeña muestra y posteriormente, cuando haya oportunidad, asistan a la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles en Santa Catarina. Muy bien. Muchas gracias.